Asisto a una iglesia cristiana desde que era una niña. Ya a los 12 años yo había aceptado a Jesús como Salvador personal y estaba familiarizada con la Biblia. Así que llevo muchos años estudiando la Biblia y una de las cosas que más afianza mi fe es cuando yo descubro lo que yo llamo hilos conductores en la Biblia. Son porciones bíblicas que a simple vista parecería que son independientes, pero que después me doy cuenta que no flotan solas en la Biblia, sino que cuando las estudio puedo ver la conexión entre toda la Biblia y a través de toda la Biblia. Solo Dios puede inspirar miles de escritores a través de miles de años con una misma idea que corre conductoramente, que corre a través de toda la Biblia. Hoy quiero compartirles mi experiencia con el hilo conductor que nos lleva desde el tabernáculo de los judíos en el Éxodo hasta la adoración en el templo de Dios en el Apocalipsis, en el mismo cielo. Y vamos a ver cómo Dios desde el tabernáculo judío en el desierto ya nos da un sabor, ya nos da un conocimiento de lo que va a ser la adoración en el Apocalipsis cuando estemos en su presencia en el cielo. Mi nombre es Ana María y esto es Redes. Les confieso que por más de 50 años debo haber leído y escuchado muchas predicaciones y muchos estudios acerca del tabernáculo judío. Sin embargo, siempre me fue un tema un poco pesado. Y yo les confieso que a veces esa parte de la Biblia como que la brincaba. Sí la conozco, sí sé que estaba ahí, pero como que la brincaba. Y la leía por encimita porque me era un tema como que pesado. Hasta que hace unos pocos años, haciendo un estudio profundo, descubrí lo que les dije que yo llamaba el hilo conductor, que une ese tabernáculo con el mismo Jesús cuando estuvo en la tierra y con el cielo que describe Juan en el Apocalipsis. Para mí fue como cuando Jesús le dijo a los discípulos de Maús en Lucas este verso: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Jesús mismo le dijo a los discípulos: desde Moisés ya Dios viene hablándoles de mí. Y eso fue lo que descubrí y eso es lo que quiero ayudarles a ver en este viaje corto que vamos a hacer a través del tabernáculo y viendo a Jesús en él. Vamos a empezar, o los voy a dirigir en orden, desde la entrada del tabernáculo hasta que llegamos al lugar santísimo. Así que vamos a ir por cada pieza y por cada parte del tabernáculo en el orden de paso, en el orden en que los recorreríamos si estuviéramos físicamente en el tabernáculo. Lo primero que quiero mencionar, que recuerden que el tabernáculo era el lugar donde, en este caso, los sacerdotes representando al pueblo se encontraban con la misma presencia del Señor. Todo el tabernáculo era un proceso para llegar a la presencia misma del Señor. De la misma manera que nosotros, a través de la muerte y resurrección de Jesús y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, ya tenemos acceso a esa presencia del Señor, porque como dice la Biblia, el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando entramos en el tabernáculo judío, entramos a través de la puerta del atrio. Solamente había una puerta. La tribu de Judá acampaba frente a esa puerta y nosotros sabemos que Jesús dijo: yo soy la puerta. Así que solamente podemos entrar a la presencia de Dios a través de Jesús, a través del León de Judá, validando esa puerta de la entrada del tabernáculo. Una vez entramos al tabernáculo, lo primero que encontramos es el altar de bronce, el altar del sacrificio.
Y es importante porque para entrar a la presencia del Señor solamente podemos entrar a través del sacrificio de Jesús. En ese altar se ofrecían los sacrificios de los corderos. Tenían que ser corderos perfectos. Ya estudiamos en videos anteriores los requisitos para ese cordero. Y es importante entonces que Juan, una vez que ve a Jesús, lo presenta y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya Juan en el Nuevo Testamento está declarando que Jesús es ese cordero y que cumple con todos los requisitos de los corderos que tenían que sacrificar en el tabernáculo. Una vez pasamos del altar del sacrificio, llegamos a la fuente de bronce. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. La cabeza no, la cabeza solamente se la lavaban la primera vez cuando se instalaban, pero las manos y los pies los tenían que lavar continuamente. El bronce de la fuente era bien brillante y les servía también como espejo para poder ver si les quedaba alguna suciedad que limpiar. De la misma manera, nosotros somos salvos una vez a través del sacrificio de Cristo. Sin embargo, tenemos un proceso continuo de limpieza y de santificación, un proceso que tiene que ver con vernos en el espejo de la palabra y del espejo de Jesús para podernos santificar y limpiar. Una vez que pasaban por esa fuente, entonces llegaban a lo que conocemos como el lugar santo, un cuarto, un área muy especial que era como una preentrada a la presencia de Dios. En ese lugar santo estaba el candelabro de oro, algunos le dicen el candelero, y era la única fuente de luz del tabernáculo. Esto que estaba todo cubierto por cortinas y por pieles, hubiera sido oscuro si no hubiera sido por la fuente del candelero. Ese candelero era como un tronco labrado con flores y frutos y ramas de almendro, etc. Jesús dice, qué importante escuchar a Jesús decir: yo soy la luz del mundo. Jesús vino a reemplazar, a personificar aquel candelero. Yo soy la luz del mundo. Y más tarde dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas, y sin mí nada podéis hacer. Nosotros somos esas ramas con frutos que solamente pegados a esa luz que Jesús mismo podemos dar, proveer frutos. También en el lugar santo, además del candelero, estaba la mesa de los panes de la proposición. Había 12 tortas, 12 panes y el vino. Las 12 tortas representaban las 12 tribus de Israel porque recordaban el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento y llegamos específicamente a la última cena de Jesús, oímos a Jesús decir: yo soy el pan de vida. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Este vino es mi sangre que por vosotros es derramado. Jesús está validando que aquel pacto que se recordaba en el lugar santo, el pacto con el pueblo de Israel, ahora es un pacto con todo el que cree en su muerte y en su resurrección, con todo el que acepta su cuerpo y su sangre como sacrificio para entrar a la presencia de Dios. Finalmente, en ese lugar santo también está el altar del incienso. Ese fuego único, especial, que solamente podía encenderse con carbones que vinieran del altar del sacrificio. Para mí eso es tan significativo, porque nos recuerda que nosotros solamente podemos llegar a la presencia de Dios a través del altar del sacrificio. Ese olor que son nuestras oraciones, y que el Apocalipsis dice que las oraciones de los santos son como ese incienso que sube, es solamente si el fuego está producido por el sacrificio del Cordero, que es Jesús. Finalmente entramos al lugar santísimo, y en el tabernáculo judío
estaba separado por una cortina de una sola pieza. Y ya ustedes saben, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que cuando Jesús muere, el velo del templo se está refiriendo a ese velo que separa el lugar santo del Santísimo, ese velo que le daba entrada a la presencia de Dios. Ese velo se rasgó de arriba abajo, lo que nos recuerda que entramos a la presencia del Señor por la muerte de Jesús. Sigue siendo el mismo concepto, sigue siendo el mismo principio. Necesitamos un cordero, necesitamos lavarnos, necesitamos una luz, necesitamos un pacto, pero ¿sabe qué? Después de la muerte de Jesús, ahora tenemos el acceso directo a la presencia del Señor, al lugar santísimo. Y claro, entramos al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. Ahora no necesitamos un sumo sacerdote, ahora nosotros mismos podemos entrar porque el Espíritu de Dios mora en nosotros una vez que hemos aceptado su sacrificio como Salvador. Allí en el lugar santísimo estaba el arca, que en aquel caso representaba el viejo pacto con el pueblo, el pacto con el pueblo de Israel, con el pueblo que sería el pueblo de Dios, pero que en nuestro caso, después de Jesús, ahora representa nuestro nuevo pacto. Ese nuevo pacto a través de la sangre, no de cualquier oveja, de cualquier cordero, sino del Cordero perfecto, que es Jesús. Así que vemos cómo el tabernáculo en el tiempo judío, en el tiempo del Éxodo, tenía un significado. Dios nos estaba llevando poco a poco a través de un hilo que nos llevaría entonces al Cordero perfecto, que es Jesús, a su sacrificio, que es el que nos limpia y el que nos permite entrar a su presencia, por el que ya no necesitamos sumos sacerdotes ni sacerdotes que nos representen, porque la Biblia dice que nosotros somos pueblo de sacerdotes. Él nos reconoce la autoridad de entrar una vez que hemos pasado por el altar del sacrificio de Jesús. No puedo terminar este video sin invitarte a hacerte la pregunta. ¿He aceptado el sacrificio de Jesús como el Cordero que me limpia para estar en la presencia de Dios ahora y en la eternidad? Espero que Dios te inquiete con esta reflexión y sobre todo que te dé hambre de su palabra. Dios te bendiga.